Agrega un champiñón. Animales. A todos nos gustan, excepto los ratones. Esas cosas son... ¿Pero a los animales les gustan otros animales? Como si se tratara de Animal Planet Al extremo. Les diré que los animales que mejor se llevan entre sí son los osos y los pájaros, especialmente si hay mochilas e instrumentos musicales entre medio. Hoy, el champiñón dorado se complace en presentar Banjo-Kazooie para Nintendo 64 originalmente o para Xbox 360 años después. Antes de empezar, voy a aclarar que cada vez que diga la palabra objeto coleccionable, veremos crecer un contador aquí en la esquina. Banjo-Kazooie es la aventura de un oso que lleva en su mochila una pájara terrible pesada, que tienen una relación simbiótica en la que Banjo, el oso, hace todo y Kazooie, la pájara, se hace la lesa. El juego comienza cuando Gruntilda, una bruja que habla con rimas, roba el plan de la reina malvada de la Blancanieves y decide que, para ser bonita según los cánones de belleza establecidos por la sociedad moderna, tiene que secuestrar a Tutti, la hermana de Banjo, e intercambiar su belleza con ella. Banjo, en el entremedio, estaba durmiendo la mona y no cacha que secuestran a su hermana hasta muy tarde. Entonces, junto a Kazooie, Banjo sale de su casa para rescatar a su hermana, la cual está encerrada en el castillo de la bruja. Al salir de su casa se encuentra con Bottles, un topo con unos lentes súper gruesos, Extra thick. que le enseñará tanto a Banjo como a Kazooie los movimientos básicos para explorar los diferentes mapas del juego. Cosas como doble salto, escalar árboles, bucear, etc. Luego de este mini tutorial, en el cual el jugador usa cada uno de esos movimientos para recoger pedazos de panal, un objeto coleccionable para aumentar su vida máxima, Banjo y Kazooie por fin están listos para entrar al castillo. Dentro del castillo, el jugador debe reunir Jiggies, objetos coleccionables en forma de piezas de puzzle, con los cuales puede abrir mundos nuevos donde hay más Jiggies para así progresar por el castillo. En cada mundo hay un total de 10 Jiggies, pero además de estos, el jugador necesitará reunir diferentes objetos coleccionables, principalmente notas musicales. No es necesario reunir cada objeto coleccionable, pero la gente te juzgará si no terminas el juego con el 100% de los objetos coleccionables. Además de notas y piezas, dentro de cada mundo, Banjo encontrará a Bottles de nuevo, para aprender nuevos movimientos y sortear diferentes puzzles. Por ejemplo, en Moonmoss Mountain, Banjo finalmente se harta de Kazooie, y le deja a ella la tarea de moverse por los dos, con lo cual, además de ir más rápido contra toda lógica, puede caminar por planos inclinados sin resbalar. En Treasure Trove Cove, Kazooie recuerda la principal característica de las aves y aprende a volar, aunque necesita plumas rojas para eso, las cuales también son objetos coleccionables que Banjo debe encontrar por ahí. Además de nuestro amigo Topo, también encontraremos a Mumbo, un chamán quien a cambio de aún más objetos coleccionables convertirá a Banjo y a Kazooie en otros animales para explorar de diferentes maneras el mundo en el que ya se encuentran. Entre ellos encontramos Banjo de ermita, Banjo calabaza, Banjo morsa o Banjo lavadora. Esta última no sirve de nada, es solo un pequeño easter egg resultado de que Mumbo, mientras intenta transformar a Banjo, está pensando en lavar la ropa. ¿Aceptas el desafío de la blancura? Por si fuera poco, además de tener que rescatar a su hermana, al pobre Banjo lo tienen de Perkin unos pajaritos llamados Jinjo, que también están atrapados en el castillo porque... No pienso que sea por la magia del cine. Cuando reúne 5 de estos pajaritos coleccionables en un nivel, obtendrá un Jiggy. No en vano es un juego del género colectadón, o como decimos en español, un cachito. Para llegar a verle la cara a la mismísima Grunty, luego de haber pasado por la gran variedad de niveles diferentes que se encuentran en su castillo, y de coleccionar suficientes notas y Jiggys, una última prueba le aguarda a Banjo. Antes de finalmente rescatar a su hermana, Banjo y Kazooie deben superar el Grunty's Furnace Fun, un juego de preguntas y desafíos que ponen a prueba la memoria visual y auditiva del jugador, pues las preguntas son del tipo ¿de qué nivel es esta foto? O ¿qué personaje tiene esta voz? También en algunos casos, el jugador deberá repetir algunos de los minijuegos de mundos pasados. Como Grunty es una vieja saba maraca, algunas de las preguntas son sobre su vida personal, como su grupo favorito cuando era adolescente. ¡Atrévete a aceptarlo! Para responder a esas preguntas, Banjo debe buscar en diferentes partes del castillo a la hermana buena de Grunty, Brentilda, quien te cuenta cagüines que parecen inútiles hasta que llegas a esa parte del juego. No, Brentilda no es un objeto coleccionable, las mujeres no son objetos. Si Banjo pierde demasiadas preguntas en el concurso, además de no irse a la casa con los millones acumulados, lo tiran a un pozo de lava, como si se tratara de Mario Party, y deberá empezar de nuevo. Cuando Banjo es exitoso, rescata a su hermana y se lleva de premio una bonita lavadora y un peluche gigante de Grunty. Ruedan los créditos, el jugador se ilusiona pensando que no tiene que recoger más objetos coleccionables, fin. Nos despedimos de ustedes muy cordialmente. ¡No, flaco! Luego de esa breve pausa, Banjo y Kazooie deben enfrentar a Grunty en una épica batalla sobre La torre más alta del castillo, donde finalmente es derrotada y lanzada al vacío, dejando un cráter en el suelo como el coyote. Y ahí es cuando realmente termina Banjo y Kazooie, un excelente juego tanto para jugadores casuales como para verdaderos fanáticos de terminar juegos al 100%. Es realmente fácil de aprender y de jugar, el soundtrack es simplemente genial y cada nivel es memorable. Excepto Rusty Bucket Bay, ese nivel es una puta pesadilla. I could not foresee this thing happening to you.
Si te gustó este resumen, dale me gusta, suscríbete, comparte para que podamos resumirte más juegos y todas esas cosas. Si te mueres porque resumamos algún juego en específico, puedes dejar una sugerencia en los comentarios. Y como decimos siempre, Nos despedimos de ustedes muy cordialmente, deseándoles un reparador descanso y un feliz despertar. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. ¡Chao, con...